buenas. Mi nombre es Alejandro Muñoz, soy estudiante de Trabajo Social de quinto año de la Universidad de Chile y me encuentro en el curso de una investigación acerca de oficinas municipales de intermediación laboral y su relación con el concepto de trabajo decente, además de la presencia o no de autonomía relativa de los funcionarios que trabajan en esta oficina para llevar a cabo la búsqueda de este trabajo decente para sus usuarios. Operacionalizo la importancia de esta investigación, de mi perspectiva, a propósito de trabajos anteriores que se han hecho acerca de las OMIL y conclusiones de esos trabajos que ya anuncian que el trabajo de esta oficina suele ser precario, es profundizar en el porqué de esta precarización desde una perspectiva que se centra en casos específicos, pero que puede entregar mayor profundidad, mayor riqueza del dato de estos casos en particular. Eh, y además fijarse en, como decía, si la autonomía relativa del funcionario puede hacer algo respecto a avanzar en el trabajo decente. Operacionalizo, por lo tanto, el concepto de trabajo decente en 4 componentes que por cierto que pueden ser entendidos de otra manera. El concepto de libertad y seguridad, por ejemplo, son muy amplios y conllevan varios componentes, pero yo aquí realizo esta operacionalización de manera relativamente simple, pero que creo que puede ser de todas maneras un aporte, un piso, a propósito de una falta de información acerca de las OMIL, de variables que, por ejemplo, se publiquen año a año, son bastante escasas. Entonces, remuneración adecuada lo entiendo como una remuneración de aproximadamente 455.000 pesos, o sea, línea de pobreza para una familia de 4 personas. Libertad como la posibilidad de elegir el trabajo, o sea, que exista la cantidad de vacantes suficiente dentro de la cantidad de inscritos de una OMIL. Seguridad como la presencia de contrato y la duración de este, y equidad de género como el comportamiento de las variables anteriores respecto al género, si es que hay diferencia entre hombres y mujeres. La metodología que utilizo es mixta, recopilo datos cuantitativos de portal de transparencia y de las páginas web de las OMIL cuando se cuenta con estas, y analizo en profundidad entrevistas a encargados de 3 OMIL de Santiago: Quilicura, La Reina y Lo Espejo. Esta investigación la llevo a cabo a propósito de que me participo en el núcleo de investigación y desarrollo, luchas sociales y relaciones socioeconómicas de mi escuela de trabajo social, coordinado por la profesora Paula Vidal, que a la vez es coordinadora de un Fondesit acerca de políticas de empleo en América Latina. Los productos y resultados parciales que tengo hasta ahora son solo una entrevista a uno de estos encargados y la construcción de una base de datos en curso. Uno de los resultados más interesantes que tengo hasta ahora, si bien no era el foco principal, es una suerte de inconsistencia o imprecisión de los datos que se entregan a propósito de la OMIL. Del Sistema de Información Nacional de Información Municipal, SINIM, se puede observar, por ejemplo, cómo las comunas, que prefiero hasta terminar bien mi investigación, no poner un nombre en específico, pero cómo en los 3 casos se da que se informa en el CINIM de un número superior de personas enviadas a un empleo, 1814, 4195, pero las vacantes son 650, 572. O sea, se enviaron más personas que vacantes existentes, porque se recopila información de 2 sitios distintos. Se pide por CINIM por una parte las personas enviadas, las vacantes te las da la municipalidad, porque CINIM tiene poquitas variables que se publican año a año, y eso no deja de llamar la atención. Mi investigación no se trata de inconsistencias de información pública, pero a propósito de ello, yo quería saber si existían vacantes para todos. No pude dejar de pasar esta suerte de imprecisión. Y los demás componentes de los que les hablaba los tengo en construcción todavía y estoy buscando una información para llevarlo a cabo. Respecto a la pandemia y cómo ha sido investigar, al principio se presentó como algo que iba a ser muy difícil, pero se ha logrado llevar a cabo. De todas maneras, era mi primera experiencia con entrevista online. Eso era un poco dificultoso. Tuve que dejar de lado algunos aspectos, como por ejemplo la idea de hacer etnografía en la OMIL, sacar fotografías, ese tipo de cosas.
y algún acercamiento pudo ser dificultoso a propósito de teléfonos que no se contestan, correos que parecen no existir, pero se ha logrado ir avanzando. Muchas gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Pilar Valencia, soy tesista de Trabajo Social de la Universidad Arturo Prat Iquique. Mi trabajo de investigación es acerca de mujeres migrantes que inscritas en el proceso de regularización. Mi profesora guía de tesis es la doctora Romina Ramos, académica de Trabajo Social de la UNAM, y esta investigación está siendo financiada por la Vicerrectoría de Innovación, Investigación y Posgrado de la Universidad Arturo Prat. Como comenté, la investigación acerca de mujeres migrantes que participaron en el proceso de regularización migratoria impulsado el año 2018 residentes en la región de Tarapacá, con el fin de conocer sus percepciones sobre el impacto que tuvo el proceso en sus vidas, particularmente en el ámbito laboral. El marco teórico que sustenta este estudio es la movilidad transfronteriza, la feminización de las migraciones y la precariedad en el empleo. Según la literatura de las migraciones, producida especialmente en el norte de Chile, los procesos de regularización vienen siendo estudiados desde la década de los 80, pero el impacto socioeconómico que tiene en las vidas de las personas ha comenzado a hacerse desde el comienzo de este siglo. El proceso de regularización fue anunciado a principios de abril de 2018, pero su implementación comenzó a fines de abril, por lo que hubo poco tiempo para que la gente se pudiera informar acerca de este proceso. El INDH, en un informe del año 2018, detectaron algunas deficiencias, confusiones y escasa información por parte de las autoridades acerca de este proceso, lo cual se ha criticado bastante por diversas organizaciones sociales migrantes y promigrantes. Además, en el proceso se niega la posibilidad de trabajar para las personas que se estuvieran inscritas en el proceso. Por otra parte, hay una región transfronteriza donde el flujo migratorio es alto y constante. Según el INE, en el año 2019, Tarapacá es la primera región con mayor concentración de población migrante, alcanzando 16,9% respecto a la población total, y la segunda región con mayor población migrante inscrita en el proceso de regularización después de la región metropolitana. Además, estudio esta área para conocer las vulneraciones a las cuales estuvieron expuestas las mujeres migrantes, entendiendo que muchas veces cumplen distintos roles en la sociedad y que se encuentran en una situación de mayor precarización frente al hombre migrante. La metodología con la cual se realiza este estudio es cualitativa de tipo descriptiva y exploratoria, utilizando técnicas de entrevista a informantes claves, entrevista en profundidad a mujeres migrantes, y el proceso de información se hace a través del análisis de contenido y de discurso. Para la entrevista se escogió a las informantes claves por su trabajo que se realizan en el área de migración y en el tiempo que llevan trabajando en ella, y para la entrevista a mujeres migrantes es necesario que hayan estado inscritas en el proceso de regularización migratoria, que se encuentren en edad laboral de 18 a 60 años y que sean residentes en la región de Tarapacá. Llego a investigar en esta área por las prácticas profesionales que he realizado, una la Pastoral de Migrantes de Iquique y otra NAMPRO, que es la Asamblea Abierta de Migrantes por Migrantes de Tarapacá, donde en esta última tuve un mayor acercamiento a la realidad migratoria y donde hicimos asesoría a distintas personas que se encontraban inscritas en este proceso de regularización, donde pudimos detectar que había mucha falta de información y poca atención por parte de las instituciones en el proceso hacia las personas. En respecto de los resultados obtenidos, son solamente resultados preliminares en base a la entrevista realizada a informantes claves, donde se coincide de que el proceso de regularización fue una buena opción, pero que hubo muchas deficiencias en el proceso, personal poco capacitado, información poco clara, y la duración del proceso de inscripción fue muy corto, pero el tiempo de entrega de los resultados fue muy largo, lo que muchas veces llegó a durar más de un año, lo que genera mucha angustia e inestabilidad en las personas. Por otra parte, tuvieron que trabajar de igual forma las personas que estaban inscritas en el proceso para cancelar la visa y además seguir enviando remesas a su país de origen. Al trabajar de una manera informal se exponen a distintas vulneraciones por parte de sus empleadores, no contando seguros ni previsión, trabajo más precarizado y trabajos los que muchas veces ya son sobrecalificados. Respecto a los ajustes que hemos tenido que realizar, es mayor flexibilidad en la investigación, porque estoy al cuidado de mi hijo 24/7, cambian la aplicación de las entrevistas a las mujeres migrantes, la cual ahora se tiene que hacer vía telefónica y tutorías online. Con esto termino mi exposición acerca de mi investigación. Muchas gracias.
Hola, soy Benjamín Rojas, estudiante de quinto año de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Y bueno, el año pasado estuve investigando a partir del núcleo Lucha Social y Relaciones Socioeconómicas del Departamento de Trabajo Social el tema de la falta de inclusión laboral en personas en situación de discapacidad intelectual, física y en verdad en todas las formas de discapacidad que existen actualmente. Entendiendo la discapacidad como las barreras sociales que se ponen a ciertas personas por ciertas condiciones que éstas tengan para el ejercicio de ciertos derechos, tales como el derecho a poder trabajar y al ser incluido en la lógica del trabajo. En ese sentido es que creo que es pertinente el tema en cuanto han habido leyes y políticas públicas últimamente que se han encaminado hacia abrir espacio a las personas en situación de discapacidad en las empresas, pero a partir de la investigación queda en claro de que estas han sido insuficientes. Es en ese sentido que las cooperativas como forma de organización del trabajo es algo en lo que también estuve investigando a ver cómo son una alternativa para las personas en situación de discapacidad. La metodología usada fue básicamente revisión bibliográfica extensa a partir de ciertos conceptos, sobre todo cooperativismo, discapacidad, inclusión laboral, economía social y solidaria, y también a partir de la experiencia propia en el trabajo que se hizo con el núcleo en la Escuela Especial de Desarrollo. Es importante eso porque explica el cómo llegué a investigar esto, puesto que el contexto y el proceso se dio en una intervención en esa escuela, que es la Escuela Especial de Desarrollo de La Reina, con un grupo de 7 estudiantes, en donde se levantó una cooperativa de consumo que dio finalmente en la última etapa ciertos frutos en cuanto a la remuneración que podían recibir estas personas y en cuanto al trabajo colaborativo que se dio ahí. Entonces en todo ese proceso fui investigando cómo esta forma cooperativa puede ser una alternativa y ayudar a la inclusión y a la autonomía de las personas en situación de discapacidad. Recalcando obviamente esto de que la discapacidad es más una barrera social que se pone que una condición. Por otra parte, claro, dentro de los resultados, los aprendizajes, queda claro que la autonomía, por una parte, es algo que se puede propiciar a través de las cooperativas y a través de la autogestión, pero también que es importante entender la autonomía no como un proceso similar al que se proponen algunas políticas públicas como es el emprendedurismo individual o como, en cierto sentido, como más solitario, sino que una autonomía que va acompañada y que va por proceso y que siempre va modificándose y que es en colectivo. Una autonomía que no solo es de manera individual, y ese es como un aprendizaje en donde las autonomías van según el contexto. Otro aprendizaje fue que el trabajo colaborativo y la cooperativa finalmente por su forma de funcionar, por su democracia interna que tiene como organización, es mucho o puede ser mucho mejor para personas que se encuentren en condiciones ya sea dadas por la sociedad o por lo individual, de que pueda haber un proceso que sea ajustado al ritmo de todas las personas en general. Y en cuanto a los ajustes por la pandemia no hubo, ya que fue una investigación hecha el año pasado.
Hola, buenas. Mi nombre es Catalina Jiménez y mi grupo de investigación está compuesto por Tiara Ramírez y Denis Plaza. Respecto a la primera pregunta que refiere a qué tema investigamos, nosotros investigamos el trabajo sexual en Chile, referido a la caracterización y percepciones que tienen los y las trabajadoras sexuales respecto a su identidad laboral. La fundamentación de la elección de este tema es principalmente porque el trabajo sexual ha estado en todo el tiempo. En la actualidad siguen siendo problemática recurrente el hecho de la desregularización de este trabajo, la precarización, la falta de seguridades sociales y los contratos que tienen viendo este grupo de trabajo sexual expuesto a las informalidades. Respondiendo a la pregunta de cómo investigas lo que investigas, en nuestra investigación usaremos una metodología cualitativa, ya que queremos conocer percepciones características de las trabajadoras sexuales respecto a su cotidianidad laboral. Usaremos un enfoque fenomenológico, ya que nos permitirá recoger experiencias y significado de las trabajadoras sexuales, ya que las significancias se encuentran en la conciencia y se reproducen a través de palabras. Esto hace que el lenguaje vaya construyendo su realidad. El diseño de investigación de nuestra investigación será exploratoria, no experimental, ya que esto da paso a futuras investigaciones, ya que este tema es un tanto desconocido en el ámbito académico, pero muy presente en nuestra vida cotidiana. Las muestras serán mujeres y disidencias sexuales de la región metropolitana. Usaremos criterios de validez y calidad para sustentar nuestra investigación, y en los aspectos éticos se usará un consentimiento informado para que las trabajadoras sexuales que entrevistemos nos den autorización de poder grabar la entrevista, transcribirla y poder guardar su identidad si es que ellas lo deseen. Algunos de los datos que hemos obtenido son que el trabajo sexual ha existido en todos los periodos de la humanidad, habiendo registro de Babilonia y la antigua Grecia. Por lo mismo, se le considera el oficio más antiguo del mundo. Por otra parte, tenemos datos estadísticos del fenómeno en Chile, como que en el 2014 hubieron 6.000 trabajadoras sexuales, y el 97% eran mujeres, luego le seguía la población transgénero y una pequeña minoría eran hombres. Otro dato son las características que tiene el trabajo sexual, que nosotros hemos clasificado como espacio social donde se ejerce y el tipo de servicio sexual que ejercen. Por otra parte, sabemos que la discriminación vivida por la población de trabajadoras sexuales vive un estigma que va en torno a la liberación del cuerpo. Por ejemplo, cuando acuden a servicios de salud, es usual que sus doctores les den discursos moralistas en torno a su trabajo. Por otra parte, existen muchas organizaciones que se dedican hoy en día a velar por el derecho de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, está Red Trasex, quienes proponen que este trabajo debe ser regulado, ya que es un trabajo que se realiza con autodeterminación. Respondiendo a la pregunta del proceso y el contexto de cómo llegamos a esta investigación, fue básicamente porque nos dimos cuenta que el trabajo sexual ha existido durante toda la historia de la humanidad y no ha sido muy bien estudiado. Esto ya que no hemos encontrado muchas investigaciones y en trabajo social ha sido básicamente nula, al menos aquí en Chile. Es una temática que nos interesó ya que queríamos problematizarla, y lo más importante es que le queremos dar voz a las y los trabajadores sexuales en Chile, ya que las distintas investigaciones que hemos realizado siempre han sido en el ámbito de la salud, de prevención de ETS, y no desde una mirada más bien de percepciones y de cómo ellas se sienten respecto a su identidad laboral. Respecto a la pregunta, decidimos cambiar nuestra metodología de investigación por el confinamiento. Efectivamente, en un principio teníamos la idea de ir al terreno a hacer esta entrevista, por lo cual en la actualidad se dificulta, por ende cambió la metodología y ahora hacemos la entrevista vía online, y también como nos contactamos con ella es por redes sociales. Hola, mi nombre es Valentina Serna González, soy estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Chile y ya me encuentro en mi quinto año, que sería el último. Quiero agradecer la posibilidad de participar en este seminario el día de hoy, y hoy les vengo a contar sobre lo que sería mi experiencia como investigadora en este trabajo que realicé durante la pandemia sobre desigualdades de condiciones laborales en contexto de la pandemia COVID-19 en Chile, desde una perspectiva del concepto de oposición de clase. Para esto, primeramente, les quiero explicar por qué llegué a investigar este tema. Bueno, me basé primero en una revisión de prensa en la que me di cuenta de que las condiciones laborales estaban impactando
de forma negativa con los cambios de la pandemia a ciertos grupos socioeconómicos, y cuando me puse a profundizar en cómo se abordaba estas diferencias dentro de los grupos, me di cuenta de que se estaba haciendo principalmente en términos de segregación territorial, grupo socioeconómico en la clasificación de quintiles, de sexo, de tipo de empleo como formal e informal, como las polémicas de los trabajadores de delivery, pero en ningún caso se realizó sobre enfoques de clases sociales. Entonces lo que se me ocurrió fue, bueno, voy a tratar el enfoque de clases desde la perspectiva de Eric Olin Wright, que es una teoría que ya me habían pasado en clases de forma más o menos general. Y lo que me llamó la atención de esta teoría para poder elaborar el concepto de clases sociales es que distingue 3 tipos de control para poder clasificar estas 12 posiciones que se encuentran en la tabla 1, que sería el control de los bienes de producción, o sea, quién es jefe o dueño de la empresa, los controles de los bienes de calificación, que sería quién tiene mayor cualificación, título universitario, técnico, y quién tiene mayor control sobre los bienes de organización, o sea, quién es el jefe, quién manda a los otros, quién es supervisor, y en base a eso se genera esta tipología de las 12 posiciones de clases de Eric Olin Wright, que fue elaborada entre los 80 y los 90. Y en base a eso fue que definí esta línea de investigación, donde la pregunta de investigación sería básicamente cuáles son las diferencias en los impactos de la pandemia sobre condiciones laborales según clases, de posición de clase en Chile. Y para eso la idea era comparar los impactos según 3 dimensiones de las condiciones laborales que yo hallé, que serían el cese de actividades laborales según posición de clase, o sea, quiénes pudieron dejar de trabajar y quiénes no, quiénes cambiaron de lugar de trabajo durante la pandemia, y quienes pudieron trabajar menos o quienes tuvieron que trabajar más. Y la hipótesis sería básicamente que los grupos más cercanos al proletariado, o sea, con menor control sobre los bienes de organización, de calificación y de reproducción, serían los afectados más negativamente en estas 3 dimensiones. Respecto a cómo investigo, lo que hice fue tomar una base de datos de la encuesta nacional de empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística durante mayo del 2020, en la cual se incorporaron nuevas preguntas sobre consecuencias laborales en pandemia, y para eso lo que hice fue operacionalizar primero lo que sería el concepto de posición de clase, y me dio como resultado solo 9 posiciones de clases porque no pude detectar quiénes eran supervisores y quiénes no, pero sí pude detectar los 3 tipos de burgueses, los expertos, los directivos, los obreros calificados, los proletarios, todas estas categorías que se encuentran acá. Y luego lo que hice básicamente fue una estadística descriptiva en base a tablas personalizadas en el software estadístico SPSS 21, comparando las condiciones laborales de estas 3 indicadores que se encuentran acá, que serían cese de actividades laborales, cambio de lugar de trabajo y cambio de cantidad de horas trabajadas. ¿Cómo llegué a investigar esto? Bueno, es una larga historia. En el 2019 tuve el ramo de Cuestión Social y Desigualdades dentro de la carrera de Trabajo Social, y aquí fue cuando empecé a desarrollar mi interés sobre lo que serían las diferencias por grupos socioeconómicos. Luego, durante el 2020, con el tema luego después del estallido social y con el tema de la pandemia, me decidí a tomar un ramo de Desigualdad y Estratificación Social en Sociología, y desarrollé más mi interés sobre esto y sugerencias y guías personales de amigos que me orientaron a este tema. ¿Qué resultados obtuve? Básicamente confirmé todas mis hipótesis, son más afectados los grupos más cercanos al proletariado, obviamente, y acá se encuentran los resultados en las tablas. Y pude hacer en base a esto mi primer artículo en el cual publiqué los resultados. Y el ajuste en el contexto de confinamiento fueron básicamente que tuve un mayor interés en los impactos del COVID, una mayor cantidad de reuniones vía Meet o Zoom, mayor necesidad constante de apoyo, correcciones, apoyo emocional académico, y mayor flexibilidad en plazos, que por suerte lo tuve dentro de la Escuela de Trabajo Social. Y bueno, básicamente eso sería todo. Quiero agradecer mucho su atención y quedo atenta a las preguntas. Les invito a que saquen idealmente sus cámaras, desenchufen sus micrófonos, o no sé si esa es la palabra de decirlo, pero para que estemos presentes y iniciemos la conversación de este interesante seminario. Ahí veo a Benjamín, a Tiara, Alejandro, Pilar, Denise está apareciendo, y nos faltaría la Vale que apareciera. Ahí está apareciendo la Vale también.
Bueno, primero les felicito fuertemente, súper interesante las presentaciones que han hecho el día de hoy. Ahí está Catalina también. Me voy a tomar voy a tomar el puntapié inicial de esta conversación, preguntándoles un poco, bueno, ustedes respondieron en el fondo en estos videos, responder a la pregunta de cómo ha sido en el fondo investigar en contexto COVID. En el caso del Benja es una investigación que hizo el año pasado, pero para la mayoría es algo que está como sucediendo ahora. Y la primera pregunta, en el fondo, queda un poco de cajón, ¿no? Estamos hablando de empleo en un contexto que en el fondo nos tensiona mucho nuestras condiciones de empleo actual. Tal como decía la Vale, efectivamente nosotros estamos en un contexto COVID que hace temblar un poco ya la precariedad del empleo. De hecho, ya Alejandro partía hablando de la idea de la precarización. Pilar también un poco nos muestra cómo es de difícil regular el proceso de regulación de los migrantes. Tiare, Denise y Catalina nos muestran también en el fondo cómo se expresan distintas identidades o se movilizan distintas identidades en esta idea, particularmente de identidades disidentes en el espacio de lo laboral, donde hay que combinar con juicios morales, etc. Entonces, pensando todas esas complejidades que ya tienen las propias investigaciones que ustedes están haciendo, ¿no? O de pensar cómo ustedes sienten que lo que estamos viviendo ahora, o el COVID, cómo hace releer sus investigaciones, o cómo desafía sus campos de investigación. Me gustaría escucharles a todos, así que en la medida en que ustedes vayan respondiendo, se van enchufando, ¿no? Desenchufando y nos van comentando. Así que esa sería la primera pregunta. Cuéntenos un poco cómo estos objetos investigativos se van reestructurando, cómo se desafían en este contexto pandémico. Me tiro a la piscina. Yo primero quería investigar el tema de calidad del empleo, no quería tirarme directamente a lo que era una parte más teórica, sino que quería hacer algo más amigable y quizás hacer entrevistas, pero con todo este contexto de pandemia está difícil, porque la idea del concepto de calidad del empleo es como incorporar cierta visión subjetiva de lo que serían las condiciones laborales y cómo han cambiado, porque no basta con cuantificar cuántas horas más trabajan, cuánta distancia más tienen que recorrer, la mayor cantidad de exposición que la gente tiene al virus, sino que también tiene que ver con cómo las personas se han sentido, porque todo el mundo ha experimentado un montón de estrés que se añade sumado a las condiciones precarias laborales en Chile. Ahora se suma esta doble exposición que tiene la gente cada día cuando se tiene que trasladar al trabajo, de que se puede contagiar a sus familias, es un riesgo demasiado brutal. Y lamentablemente eso no se está investigando. De hecho, hasta ahora se han hecho pocos estudios. El termómetro social se atrevió a hacer un estudio que tenía preguntas más cualitativas, pero no he visto tantos estudios como entrevistas. Me gustaría quizás poder avanzar en eso, pero hasta ahora como hemos estado un poco más limitados por el tema de los datos, o yo al menos como que me acobardé y preferí hacer algo con una base de datos, me fui como lo más sencillo. Gracias, Vale. ¿Alguien más? ¿Pilar? Sí. Bueno, yo como estoy investigando acerca de la población migrante, ya es complejo para ellos poder insertarse en el campo laboral formal, mucho más en contexto de pandemia, entendiendo que nosotros acá en Tarapacá, en Iquique, estuvimos 4 meses más o menos en cuarentena, donde fue muy complejo para la población migrante poder mantener los trabajos, entendiendo que la mayoría se mueve en trabajo informal, comercio ambulante principalmente. Entonces desde ahí ya la pandemia los afecta. O sea, si ellos ya están en una posición más precaria, pandemia es mucho peor. O sea, y más que ahora ha aumentado muchísimo el racismo, la xenofobia acá en la región y a nivel nacional. Entonces es mucho más complejo poder trabajarlo, poder tener acercamientos con ellos. Yo igual pertenezco a una asociación migrante, AMPRO, como mencionaba en el video. Entonces hemos visto mucha vulnerabilidad, mucha precarización laboral, y dentro de lo que yo también investigo he visto como el trabajador migrante ya es precarizado por que no le pagan imposiciones, los contratos, distintas situaciones que no están regularizadas, que se fiscaliza muy poco. Entonces claramente el tiempo de pandemia, más acá que duró tanto la cuarentena y queda poquito, la gente fue ganando espacio nuevamente en las calles para poder sobrevivir, subsistir durante este tiempo.
Gracias, Pilar. Yare. Nosotras tuvimos harto inconveniente al principio porque era muy difícil pensar en hacer entrevistas a trabajadoras sexuales vía online, porque la verdad es que las trabajadoras sexuales están en las calles. Sin embargo, empezando a buscar a las personas en la muestra, nos damos cuenta de que hay disculpa, es que me distraje leyendo abajo los mensajes. Pensé que se escuchaba mal. ¿Se escucha bien, cierto? Se escucha súper bien, si esto lo están diciendo. Ya. Entonces, buscando vía Instagram más que nada, porque también nosotras conocíamos a algunas personas y de ahí creamos ahí un poco de redes, preguntando y viendo si alguien tenía un contacto, y así fue como logramos contactarnos con, ya llevamos 7 mujeres disidencias sexuales en nuestras entrevistas. Lo que para nosotros es súper bueno, porque al principio pensábamos, junto con nuestra profesora, que íbamos a tener que bajar mucho nuestra muestra y que tal vez iba a tener que ser solo trabajo sexual virtual o modificarla. Finalmente no, pudimos salir súper bien de lo difícil de la pandemia y hasta ahora llevamos hartas. Esperamos, todavía tenemos tiempo en nuestro, como en nuestro término de seminario, por lo tanto vamos a seguir haciendo entrevistas. Lo que sí, por ejemplo, hay hartas dificultades para las mismas trabajadoras por la pandemia. Muchas llegaron al trabajo sexual por la pandemia, porque son disidencias sexuales, es muy difícil para ellos acceder al trabajo formal y desde siempre el trabajo sexual ha sido una opción de sobrevivencia para las mujeres transgénero. Y durante la pandemia fueron muchas las que llegaron y optaron por este trabajo porque requerían sobrevivir. Y eso ha sido súper impactante en el periodo de investigación. Súper impactante. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Muchas gracias, Tiare. ¿Alguien más? Dale, Benja. Sí, en el caso de la cooperativa que se formó el año pasado en la escuela, este año claramente fue muy distinto el contexto por el COVID, porque como es una escuela, las escuelas se cerraron, desde marzo ya no hubo clase, entonces eso cambió totalmente todo el panorama, porque además las personas que estaban en la cooperativa, que eran 7 personas, que es la cooperativa de los cabros, no vivían todos en ni la misma comuna, vivían en distintos lugares, pues entonces también eso se volvió un riesgo poder juntarse, aunque sea, me imagino, como no en horario, o sea, no por una instancia académica, sino extra académica también es complejo. Entonces, eso creo que dificultó totalmente ese proceso de cooperativismo, que en cierta parte necesita del trabajo o el contacto constante y conversado, po. Entonces, en ese sentido como que afectó mucho, porque ahora en este mismo momento no sé cómo está la situación, pero por lo menos el semestre pasado la cooperativa no siguió funcionando como antes. Eso. Súper, gracias, Benjamín. ¿Alguien más? Alejandro. Decía. Respecto al COVID y la incidencia en mi trabajo, la verdad es que todo el primer semestre vi el vaso medio vacío. Fue loco, yo decía, como justo mi año de titulación, una pandemia mundial. Pero ahora más tranquilo, ahora cerrando, ahora, por ejemplo, en contraste a lo que decía en mi exposición, yo ya tengo mis 3 entrevistas hechas, etcétera, puedo ver las cosas con otro lente. No es que las dificultades desaparezcan, por ejemplo, con la profesora Gabriela Rubilar en mi núcleo anterior, yo había practicado mucho, sentía la entrevista presencial, he dicho 16 entrevistas en ese núcleo, me sentía, digamos, masterizado, y ahora, ¿de qué servía toda esa experiencia? Con una pantalla, a veces con un celular, una vez ni siquiera funcionó el Zoom, ni siquiera podía verme con esa persona.
Entonces, claro, eso era difícil, pero como decía, ahora veo el vaso medio lleno a propósito de específicamente mi tema, que son las OMIL, las Oficinas Municipales de Intervención Laboral, porque son entidades municipales muchas veces vistas en menos, dejadas de lado. Algún entrevistado decía, ahí se envía al castigado, no se les daba la importancia que yo creo que quizás es lo que yo creo que estamos intentando empujar muy humildemente desde el núcleo, la importancia que tiene una política muy llamativa en Chile porque es universal y gratuita, cuestiones que casi no existen en este país hoy en día, entonces quizás tenemos que tratar de potenciar eso, y el COVID, por cierto, con mucho respeto, sabemos las vidas que ha costado y las dificultades para el país, pero puede ser una oportunidad para entender que esas instituciones son importantes, se tienen que mantener gratuitas, se tienen que mantener universales, y ojalá se logre ir mejorando su calidad finalmente. Creo que el COVID puede servir para eso y para instalar la importancia que tiene investigar y perfeccionarlas. Súper. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Bueno, en general, como que creo que han tocado muchas cosas súper interesantes con respecto a sus propios procesos, ¿no? Por un lado, cómo investigar en tiempos de COVID exige poder como modificar las maneras en que nosotros hemos aprendido, y lo digo con H, en términos de las aprendido del mismo desarrollo de las entrevistas, de cómo concebimos también los procesos investigativos y la participación también de los actores, ¿no? en esos procesos. Y ahí también, viendo lo que ustedes, claramente uno siempre se hace la pregunta como, yo podría haber hecho las cosas distintas, y claro, podríamos haber tal vez trabajado ideas más subjetivas, como dice la Vale, podríamos haber seguido con este proceso cooperativista que cuenta Benjamín, e incluso podrían haber hecho, Pilar podría haber seguido trabajando más con la agrupación con la que está, o haciendo entrevistas a gente distinta, pero sí muestra nuevos rostros, particularmente con esta idea del empleo, ¿no? Ustedes mismos lo dicen, nuevas precarizaciones. En el caso de Tiare fue súper clara con respecto a cómo este tipo de trabajo sexual estaba siendo un tema de subsistencia, y cómo efectivamente, no sé, pues tuvieron que trabajar con datos cuantitativos por las dificultades que tiene que ver con el tema de lo subjetivo. Entonces, mi pregunta es, viéndose ustedes ahora, ustedes como personas que van a entrar al mundo del trabajo, independiente de que efectivamente el día de mañana ejerzan el trabajo social en distintos lugares, no necesariamente los lugares donde ustedes están investigando hoy día, ¿cuáles de esas herramientas que tienen que ver con ese proceso de investigación que ustedes han llevado sienten que les van a servir a ustedes profesionalmente? ¿Qué tipo de adecuaciones profesionales sienten que esta pandemia les pone como para pensar también sus propias condiciones en términos como empleadores? Termino con esta pregunta y después pasamos a las preguntas que nos están haciendo el público por Facebook. No sé si alguien quiere partir, cómo lo ha visto, cómo ha sido esto de flexibilizar métodos y todo esto que es difícil, ¿no? Es súper exigente. Tiare. Ha sido una experiencia súper difícil, pero a la vez gratificante. Por ejemplo, nosotros tuvimos que cambiar la pauta que teníamos de entrevista porque, claro, cuando tú te juntas con una persona, tal vez se dé un diálogo mucho más fluido, o se genera una confianza con el otro a través de las miradas, de todo el lenguaje no verbal, también de lo que decimos, pero vía online es mucho más difícil, pues hay una distancia que no es solo física, sino también es verlo en una pantalla, no genera la proximidad que tú generas estando literalmente cerca de la persona. Entonces, claro, tuvimos que estructurar un poco más nuestras preguntas para que tuviéramos las respuestas claramente y no dejar tan libre. Nosotros teníamos una entrevista semiestructurada y de a poco lo fuimos estructurando más para lograr el cometido. Y eso fue como un proceso que lo hicimos con nuestra profesora y las 4 juntas, y el trabajo en equipo también que hemos logrado durante todo este año que hemos trabajado, ha sido algo súper gratificante y que nos ha enseñado muchas cosas. Y lo creativo, por sobre todo yo creo, usar la creatividad es algo que nos ha enseñado mucho. Y algo que vamos a tener que seguir usando, hay que saber ingeniársela a largo plazo, en hacer más dinámicas las cosas, en que finalmente que nuestro objetivo se cumpla, pero bien, como que sea un buen producto. Súper, gracias, Tiare.
¿Alguien más? Quería agregar algo a lo que Denise. decía la Tiare, sí. Al principio, cuando surgió esta pandemia, igual fue como nos desmotivamos porque no iba a ser lo mismo como ir a la calle a hablar con las trabajadoras sexuales, pero igual nos hemos llevado una grata sorpresa dentro de los parámetros que existen, porque igual hemos recolectado varias entrevistas, ahora estamos en el proceso de analizarlas, de codificarlas, y siento que aunque hay una pandemia, la problemática del trabajo sexual no va a parar. Incluso las trabajadoras sexuales que estaban en las calles ahora tuvieron que empezar trabajo sexual virtual, como metiéndose en otro mundo que quizás para ellas eran desconocidas, sobre todo para las trabajadoras sexuales que son más mayores, que no se manejan tanto en el tema de la tecnología. Entonces eso igual ha sido como un poco complejo y ha sido como súper gratificante también recogerlo, porque como con pandemia y todo, las problemáticas no paran, nos da como una mirada como preliminar como hacia el futuro, como tenemos que generar políticas públicas, tenemos que cambiar esto, y todo se hace con la investigación. Entonces siento que igual fue un desafío que lo estamos llevando de una muy buena manera, menos mal, y que algún día queremos ver frutos. Eso sería. Gracias, Denise. A lo que decían mis compañeras, que en una primera instancia se nos vio difícil el trabajo cuando decíamos no podemos ir a las calles, no podemos entrevistar, ¿cómo vamos a conseguir la entrevista? Que eso era lo que más nos importaban, porque vía YouTube que las han subido sobre las trabajadoras sexuales, entonces sería como ya investiguemos en ese ámbito, pero la idea era ver los discursos reales de las mujeres disidencias. Entonces dijimos, ya hay que buscar otras opciones. Igual las redes sociales nos ayudaron mucho, por ejemplo en Instagram hay muchas páginas de trabajadoras sexuales, o sea, fundaciones de trabajadoras sexuales que nos ayudaron en esto para hacerlos partícipes, así que eso, y fue una tarea que, como decían mis compañeras, superar de una buena forma. Súper, gracias Catalina. ¿Alguien más? Pasemos entonces. Vale, dale. Sí, yo iba a hacer un comentario más general sobre todo esto porque me hace pensar en sí sobre el rol del trabajador social como investigador y cómo esta crisis igual nos ayudó a entender que, o sea, el trasfondo que todos entendimos es que hay un nivel de precarización laboral en Chile que es importante y que en el contexto de una crisis es aún más profundo y se entiende de una forma mucho más evidente quiénes son los grupos más afectados, que siempre son las minorías, por así decirlo. Y no sé, nos hace pensar igual, reflexionar en sobre hacia dónde queremos ir como sociedad también en ciertas decisiones que tenemos que tomar sobre el futuro de nuestro país. Y de la necesidad de enfocarnos hacia un nuevo cambio en el sentido de ver que nosotros no somos como los trabajadores sociales, no somos de cierta forma aquellos reproductores del modelo en el sentido de que nosotros vamos a asignar ciertos beneficios sociales para que estos trabajadores puedan sobrevivir en este contexto de pandemia, sino que nosotros siempre vamos a apelar a que haya como que estas situaciones que nosotros queremos evidenciar a través de la investigación tienen que ser vistos por la política pública porque las personas son sujetos de derechos en el fondo. Eso quería decir como reflexión general. Súper, vale. Alejandro, ¿también querías decir algo? No sé si habías levantado tu mano, era de la vez pasada. Súper. ¿Alguien más con respecto a esto? Pasamos a las preguntas del público. Nata, cuéntanos. Bueno, hola a todas, todes y todos. Primero que todo quiero darle las gracias a las personas que nos están acompañando por Facebook. Nos llegan saludos desde Argentina, México, Concepción, Villarrica, Pitrufquén, Valparaíso, Macul, Puerto Montt. A Pilar también de Ampro, Tarapacá, la están saludando, Benjamín y a los demás compañeros también. Las principales preguntas que han aparecido son las siguientes.
Para Alejandro, preguntan, ¿qué conexión le otorga al trabajo precario la desindustrialización del país? Me refiero que la gran mayoría de trabajo ofertado es de servicios, guardias, logística, transporte y no aprovechando nuestros recursos naturales y el trabajo que crean estos recursos como madera, muebles, fabricación de barnices, cajas, colchones, etc. Para Benjamín, preguntan por qué la política pública de inclusión resulta hoy en día insuficiente. Para Paula, ¿cuáles son las principales vulneraciones a las que se han visto enfrentada la población migrante y qué otras formas de subsistencia han nacido en este contexto? Para las compañeras que estaban investigando acerca de las trabajadoras sexuales, respecto a este aumento exponencial en el trabajo sexual, ¿cómo ha afectado esto a las trabajadoras sexuales? Esta es una pregunta que yo creo que va para todas y todes. Dice, ¿a algunos investigadores les dio COVID o en su grupo cercano familiar les dio en proceso de investigación? A propósito de cómo la mirada de quien investiga podría incidir en lo investigado o no. Paz Valenzuela, primero los envía felicitaciones a todos y quería preguntarle a Tiara y sus compañeras, ¿cuáles son los desafíos que observan desde el trabajo social en torno al trabajo sexual? Y por último, Cristóbal Guzmán pregunta, o más bien reflexiona, en conclusión, por efecto de pandemia y estallido social, se evidencia la precariedad en las condiciones laborales del común de las personas, haciendo esta más evidente la desigualdad entre clases. ¿Cómo se puede mejorar a grandes rasgos este aspecto, aparte de los apoyos del gobierno, subsidios, y cómo enfatizar en la labor del particular empleador para mejorar estas condiciones laborales? Esas son todas las preguntas que nos llegaron por Facebook, así que el micrófono queda abierto para quien quiera comenzar a contestar. Alejandro. Gracias. Es un poco complicada la pregunta de la relación de desindustrialización y ausencia de trabajo decente. Da para otro informe de titulación, pero diría un par de cosas. Primero, no es el foco de mi investigación, pero aprovechar los recursos naturales siempre se puede hacer. La cuestión supongo es el cómo, y en Chile yo creo que sí se están aprovechando. Y por eso hay muchos problemas. En la Araucanía, una de las regiones con más pobreza, sí que se aprovechan los recursos naturales, pero de una manera en la que a las comunidades no les parece la óptima. Entonces, poner el acento ahí porque es complejo ese tema. En el norte tenemos el litio y se habla de industrialización, y por cierto que quizá al país le vendría mejor fabricar, quién sabe, desde una batería hasta un auto como se iba a hacer en Bolivia, a enviarlo en polvito, digamos, pero hay ecosistemas también ahí. Entonces la cuestión es compleja, perdón, no tengo la respuesta al respecto, pero es más simple incluso de industrialización o no industrialización. Aún así, no deja de ser interesante para el trabajo decente y para la Organización Internacional del Trabajo el tema de la desindustrialización, vista como un fenómeno global, porque esto es cierto, la globalización comienza, o digamos, agarra más fuerza a los 90 y es como un movimiento mundial. No es que en Chile comenzó a desindustrializarse, es cierto, quizás estamos en una fase extrema y otros países han logrado surfearlo de distintas maneras, pero es un movimiento mundial. ¿Por qué lo digo? ¿En qué se expresa? Hay un artículo muy interesante, por si quieren echar un ojo, de Antonio Bailos del 2015, se titula Sobre el trabajo decente. Y ahí Antonio Bailos cuenta algo muy interesante. En 1996, la OIT invita a la Organización Mundial del Comercio, digamos, resumiéndolo con la siguiente pregunta. Mercado mundial, derechos globales, o sea, ¿vamos a tener mercado global, entonces vamos a tener derechos para todos? Y la respuesta de la OMC es un portazo. En el fondo sacan una declaración bastante, no sé, bonita, pero la declaración de 1996 lo que dice es algo así como: usted preocúpese de intentar proteger los derechos de los trabajadores, nosotros del comercio. No intente imponernos, porque lo que se intentaba buscar era hacer algún amarre. Ya, ok, van a reestructurar las reglas del comercio mundial, reestructuremos también las del trabajo decente,
y no hubo voluntad. Entonces, por cierto que tiene que ver la desindustrialización o el movimiento global de libre mercado de la época, pero mi investigación, y con esto cierro, disculpen, se centra más como en lo micro. Es el escenario que está, es el escenario que vivimos en Chile. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo navegan las OMIL en el trabajo decente y qué puede hacer, que es un tema que en la escuela se habla harto, qué puede hacer el trabajador social o el funcionario que está ahí? Muchas veces el último eslabón de la cadena burocrática, no tiene agencia alguna o puede incidir. Entonces, eso es lo que yo buscaba preguntar y responderme en mi investigación, y creo que la respuesta es que sí. Hay dificultades, por cierto, pero puedes ayudar a que el trabajo sea un poco más decente, tanto en lo micro. Por ejemplo, hay municipalidades en las que eh, encargadas de OMIL, les llegó una mujer a un curso de grúa horquilla, que era claramente algo de hombres, y llegó una mujer, y después llegó otra, y después llegó otra. El trabajo decente, por ejemplo, conlleva cuestiones que no siempre se hablan, conlleva equidad de género. Entonces, ellas tienen la oportunidad, esa encargada, los encargados, tienen la oportunidad de, por ejemplo, llega una mujer a un curso de grúa horquilla, reproduzco la desigualdad de género, digo, no, no estaba pensado por ustedes, o lo sumo. Y en esa OMIL, por ejemplo, lo sumaron. Dijeron, no, no, ahora tienen un curso exclusivo para mujeres de grúa horquilla, hicieron un convenio con Finincat, o sea, una cosa muy, muy genial. Entonces, si hay voluntad, por cierto que hay cuestiones estructurales que hay que cambiar, y en las que también ellos tienen interesantes ideas los encargados, porque el Estado está entregando muchos subsidios al empleo. ¿Por qué no amarrar el subsidio a ciertas condiciones básicas de trabajo decente? Pero se puede avanzar, y sí, sí existe voluntad. Muchas gracias. Yo quería responder la pregunta de por qué son insuficientes las políticas públicas de inclusión laboral. Y claro, en el trabajo veía que la política pública de inclusión laboral se podría resumir más o menos como en dos acciones más específicas, que fue la creación, por una parte, de la ley 20.015, que lo que dice esa ley es que si una empresa tiene más de 100 trabajadores, trabajadoras, el 1% de esos trabajadores o trabajadoras tiene que ser una persona que se considere en situación de discapacidad. Eso tiene varias complicaciones en el sentido uno. Primero, se puede zafar de ese 1% de personas que entran como por inclusión laboral si es que esa empresa dona, como a distintas fundaciones o qué sé yo. Otro gran problema que tiene es que, claro, es un 1%, una persona dentro de 100 trabajadores, lo que igual quiere decir que no es tanta gente la que sale beneficiada de esa ley, teniendo en cuenta que en el informe del 2017 de la CENADIS sale que hay un 57% de la población en situación de discapacidad inactiva. Entonces, por eso es insuficiente. Además también de considerar que eso no asegura la permanencia de esas personas en la empresa, en el lugar de trabajo, ni tampoco que se adapten las condiciones para que puedan trabajar ahí. Entonces, esa es una de las líneas o de las acciones que se ven como parte de la política pública, y la otra es una línea que tiene Senadis, que es el Servicio Nacional de la Discapacidad, que es de un tipo de emprendurismo individual de negocios, como haz tu negocio y nosotros te aportamos. Y claro, también la crítica ahí va a que finalmente pasan a ser aportes que van en la lógica individual, no colectiva, y que finalmente carga con una serie de problemas, como de que si no resulta el negocio, no resulta el trabajo que uno está haciendo, finalmente termina siendo culpa de la persona. Y
Y en todo ese ámbito es que digo que es insuficiente esta política pública. Y quería aprovechar de contestar un poco la pregunta que preguntaba por la precarización laboral y cómo se podía, la que hacía Cristóbal Guzmán Fuentes, que cómo se pueden mejorar estas condiciones laborales. Y de la mano con lo que decía es que creo que las cooperativas son una alternativa, obviamente entendiendo que el mercado del trabajo es muy grande y que está en distintas escalas, entonces uno no podría decir que todo sea una cooperativa, pero sí es una alternativa que puede traer como mayor democracia en las organizaciones de trabajo, pero sí también hay muchas barreras para lograr eso. Principalmente que no hay un Estado que fomente de manera real las cooperativas, porque una cooperativa para nacer necesita de capital, como, como la mayoría de las empresas productivas, pero ese capital es difícil de conseguir, po. Y normalmente los capitales, las personas que ponen muchos capitales están en empresas grandes que tienen otra forma de organización, pues, que trae precarización. Entonces, ahí hay como una problemática, pero sí creo que la autogestión puede apoyado o no por el Estado, ser una alternativa. Eso. Gracias, Benja, gracias, Alejandro, igual. No sé si alguna de las compañeras se anima a contestar alguna pregunta ahora. Sí, yo. Súper. Respondiendo a los desafíos desde el trabajo social en torno al trabajo sexual, bueno, yo creo que el principal desafío de trabajo social es velar por la justicia social, interviniendo en las relaciones de las personas con su entorno y desde ahí, desde nuestra parada como en un futuro mejorarles su calidad de vida. Tomamos como una perspectiva de Carballeda sobre desigualdades y padecimientos, como en torno a visibilizar estos nuevos padecimientos, pero no haciéndolas víctimas de su vida ni de su profesión. Porque hay muchos mitos, hay muchas perspectivas, hay muchas teorías sobre el trabajo sexual, principalmente la abolicionista, que busca abolir esta profesión, ya que sienten que es una forma de cosificar a la mujer, verla como un objeto, pero esa no es nuestra mirada ni nuestra misión como trabajadoras sociales, sino que más bien nos centramos en el tema de los padecimientos y desigualdades en torno al rubro, en torno a la clandestinidad que sufren las trabajadoras sexuales, a la violencia policial, a la violencia de los clientes, por estar en un rubro que está desregularizado. Entonces, nuestra mayor labor en torno a nuestra profesión en el futuro y con esta investigación lo que queremos lograr es principalmente generar conocimiento de nuestra disciplina, porque en trabajo social en Chile no hay ninguna investigación que hable en torno al trabajo sexual. Hay algunas de sociología, hay algunas de psicología, pero siempre hablando en el ámbito de salud pública, de que aumentaron las ETS, que también son medios raros como igual esas cifras, porque, no sé, a lo largo de nuestra entrevista hemos recopilado como cosas igual un poco contrarias a esas cosas, y siento que el estigma es tan grande que, no sé, nubla la mente a veces de los mismos investigadores. Entonces, siento que ser en potencia trabajadoras sociales, podemos aportar en la creación de leyes y políticas públicas en torno a la visualización, a darle voz y acabar con la clandestinidad, que es lo que las atormentan a las trabajadoras sexuales. No terminar con su rubro ni su profesión, porque es un trabajo como cualquier otro. Esa es nuestra mirada desde el trabajo social.
yo quería acotar, o sea, acompañar lo que dice mi compañera con respecto a la importancia para el trabajo social. Bueno, como trabajadoras sociales velamos por la justicia social y los derechos humanos. El trabajo sexual tiene múltiples problemáticas, como por ejemplo, se desconocen su vivencia, están estigmatizados por esto que menciona mi compañera de la como insalubridad, por así decirlo, como que tienen ETS o cosas así. Entonces, esta es una problemática que surge para nosotros, es importante. No existe investigaciones con respecto a esta temática sin verlo desde otra mirada, como la estamos viendo nosotros, por ejemplo, desde francamente el trabajo, que si lo que se ejerce. Con respecto a lo que decía mi compañera de Carballeda, esta desigualdad de mirarlas como desde un espacio microsocial para visibilizarla como por ejemplo en un proyecto de ley, en una ley. Nosotros también en el marco de nuestra investigación hay un proyecto de ley que descansa en el Congreso sobre visibilizar esta labor como un trabajo formal. Y eso, acotando a lo que decía mi compañera, y respecto a la otra pregunta que dice sobre cómo ha afectado esto al trabajo sexual. Por ejemplo, hay entrevistas de gente que hacía un trabajo presencial y por la pandemia su trabajo ahora es por redes sociales. Las redes sociales han sido de alta ayuda para la subsistencia de las y los trabajadores sexuales. Así que eso. Yo igual para que terminemos las preguntas, por ejemplo, estas instancias de conversación y de hablar de lo que investigamos son súper importantes para nuestras mismas tesis, para los problemas que estamos investigando, porque bueno, ya es como un tema súper general que el trabajo social o las investigaciones en general académicas quedan solo en círculos académicos y poco contribuyen a las personas. Pero a través de estos espacios podemos nosotras visibilizarlo, pedirle a otra gente que se instruya respecto a esto, que abandonen prejuicios, que no estigmaticen a estas personas, y también invitar a otras personas que colaboren con investigaciones, que se interesen en esta problemática, que como decía la Cata, que mientras más personas la investiguen, más personas se van a interesar y va a bajar el estigma, la discriminación, y van a aparecer las realidades desprejuiciadas. Y eso. Por lo mismo, gracias por este encuentro que sirve para todos. Gracias a ustedes, chicas, Tiare, Denise, Catalina. No sé si Pilar o Valentina quieren continuar. Sí, sigo yo. Sí, ya. Respecto de las vulneraciones que se ha visto enfrentar a la población migrante, bueno, históricamente son muchas, porque en el ámbito laboral, que es como lo que estamos hablando ahora, muchos empleadores van buscando trabajadores, trabajadoras, con el discurso de no, ven a trabajar, yo después te hago el contrato, no, después lo vemos, y queda ahí en ese discurso sin finalmente concretarlo. Es bastante complejo porque ellos tienen que tener las cotizaciones pagadas, FONASA, FP, para poder después seguir regularizando el tema de sus visas. Entonces, el empleador abusa de su poder económico, capital, y también como chileno al no brindar un apoyo real y también cumplir con sus obligaciones como empleador. Entonces, por una parte tenemos eso de que el empleador se aprovecha de los migrantes, el migrante tampoco reclama por sus derechos por miedo a perder el trabajo, a ser más discriminado, a ser víctima de distintos malos tratos. Ya de por sí ellos son víctimas de prejuicios, de discriminación dentro de sus mismos pares en el ámbito laboral. La otra vez leía un informe de cómo es los trabajadores migrantes en el área de la construcción, de cómo se aprovechan también, cómo son discriminados dentro de la misma área. Entonces ya sufren este tipo de vulneración, y además hoy en día por la pandemia
Y yo creo que es sabido acá lo que está pasando en la región, donde están entrando muchas familias, grupos de venezolanos por pasos no habilitados, donde acá se han hecho llamados a cacerolazos, a marchas en contra de la migración, siendo que Tarapacá es una región históricamente de migrantes. Entonces, éramos parte de Perú nosotros. Acá mucha gente viene con un discurso nacionalista, xenófobo, racista, y son ignorantes respecto de nuestra misma historia como país, como región. Entonces es preocupante porque ya hay muchos migrantes que están siendo víctimas de malos tratos, de insultos, y sabemos de que el insulto al golpe hay un solo paso, y que es lo que no queremos que pase. Y lamentablemente también las autoridades acá no hacen vista gorda, e incluso replican los mismos discursos nacionalistas hablando de migración ilegal, cuando son términos que ya no se ocupan acá nosotros, dentro de nuestra organización, nosotros decimos acá nadie es ilegal. Hay gente que entra por paso no habilitado, está indocumentado, irregular, pero no ilegal. Entonces, claramente está en una situación de mayor vulnerabilidad, más ahora con la pandemia, con no poder trabajar, con no poder estar tranquilamente en las calles, porque pueden ser víctimas de cualquier tipo de ataque xenófobo o racista por parte de la misma gente chilena, no chilena. Hemos visto casos de los mismos venezolanos que están discriminando a sus compatriotas, entonces está bien complejo por esa parte. Y la forma de subsistencia que han nacido en este tiempo de pandemia es por ayuda de redes de apoyo. Nosotros como organización también tratamos de gestionar, no sé, cajas de alimentos, hacemos distintas campañas con distintos tipos de organizaciones, pero también lo que se ha visto mucho es que los mismos grupos como connacionales, no sé, los grupos de bolivianos, de peruanos, se van juntando y hacen campañas para los mismos compatriotas que estén en una situación más precaria o que necesiten de más cosas. Y lo que nosotros hemos visto que lo que se necesita es trabajo y alimento. La mayoría no está pidiendo plata, no, solo quieren comida, porque ellos de alguna u otra forma van a trabajar igual, ellos se exponen igual a trabajar en las calles cuando estamos en cuarentena. Veíamos a compañeros migrantes trabajando en las calles, vendiendo agua, mascarilla, pan, lo que fuera, por llevar el alimento a su casa y considerando que ellos tienen que mandar remesa a su país de origen. Entonces, se exponen de igual forma. Y respecto a la otra pregunta que hacía Cristóbal, de cómo se puede mejorar, bueno, desde el área de migración, creo que es importante romper con ciertos mitos o prejuicios y también tener con los abusos que se hacen a la población migrante. O sea, son sobreexplotados, no se les pagan las cotizaciones, se les paga menos, hay mucha diferencia salarial entre un chileno y un inmigrante. Entonces, desde ahí, siento que la educación, la fiscalización también, que no es algo que se vea mucho, por lo menos en el área migrante. Creo que eso es como educar a los empleadores y también que las instituciones a cargo estén fiscalizando y normando estas cosas, porque el migrante es un aporte cultural, económico, gigante para Chile como país. Entonces, dejar de ese mito de que el inmigrante nos viene a quitar el trabajo, nos vienen a robar, y empezar a ver el aporte también que nos hacen ellos a nosotros como sociedad chilena. Eso, gracias. Yo también tenía una reflexión más o menos general que añadir, que igual ha sido interesante este encuentro porque se han acumulado como muchas visiones diferentes. Sobre un mismo problema se pueden conseguir muchas visiones diferentes y eso es precisamente porque hay muchos problemas que no es solo el ámbito laboral en Chile que está como en crisis, también el tema de la educación y que se interrelacionan entre sí. La situación en Chile en general es muy precaria. Y respecto a lo laboral o al tema, la pregunta de Cristóbal sobre cómo enfatizar la labor del empleador y cómo mejorar estas condiciones laborales, es necesario tener una mirada histórica de cómo se establecieron las condiciones laborales en Chile, porque no es como que siempre haya sido así la situación laboral en Chile. Hubo intentos de cambiarlos históricamente, hubo intentos de industrialización, hubo intentos de nacionalizar los recursos, pero con el
con el tema de la dictadura cambiaron mucho las condiciones laborales, principalmente por el plan laboral establecido en 1979. Si pueden leerlo, les recomiendo mucho, para que sepan más o menos cuál era en un principio las intenciones de cómo querían cambiar las condiciones laborales en Chile. Era precisamente que querían restringir la capacidad de negociación de los trabajadores, y también las posibilidades de sindicalización de los trabajadores, básicamente diciendo que no se podían organizar por grandes sectores de producción, sino que solamente a nivel de empresa, cosa que obviamente impide organizarse a nivel nacional y poder demandar cambios y más derechos laborales a las empresas. En este sentido, no creo que sea una labor del empleador la que se tenga que aumentar o potenciar, sino que la mediación del Estado como garante de los derechos que se deben exigir a estas empresas, porque no es posible que las empresas tengan que ser las encargadas de poder gestionar el bienestar del trabajador, sino que es el Estado el que se tiene que asegurar de que esas cosas sucedan y que pueda de cierta forma vigilar. Y por eso también es interesante nuestra labor como trabajadores sociales, de poder evidenciar cómo ocurren estos fenómenos y la complejidad de estos fenómenos. Y también súper importante, quería recomendar otro texto, como para finalizar mi comentario, un texto que se llama Desiguales, que se publicó en el año 2017 por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el que se muestran 6 ejes de reproducción de la desigualdad en Chile. Y ahí lo que se busca es como ver cómo se interrelacionan estos ejes, no solamente que por el tema de la precarización laboral estén las cosas mal en Chile, sino por la interrelación que hay entre cómo se define el tema de la producción, los circuitos de producción que hay en Chile, la concentración del poder político que ha impedido en Chile que se hayan hecho ciertos cambios. Por ejemplo, en el 2016, cuando se intentó hacer la reforma tributaria, o en el 2014 ya se venía arrastrando todo este tema, hubieron grupos extrainstitucionales, o sea, más allá de la política, que influenciaron acá en Chile, el empresariado se podría decir, que negociaron fuera del ámbito político, extrainstitucional, por eso se dice, todo este tema de cómo querían que fuera la reforma tributaria, y la empujaron hacia abajo porque implicaba que iban a haber mayores impuestos para el empresariado y una mayor redistribución de estas ganancias hacia todos los trabajadores en Chile. Y eso obviamente hay grupos de poder que no lo quieren. Entonces me parece, en primer lugar, importante ver el marco más amplio del problema y ser capaz de analizarlo, y no tampoco ser negativo al respecto, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar. Se ha visto en Chile que en momentos de crisis lo primero que se activa es la solidaridad territorial y la solidaridad de clase, que de cierta forma está presente aún en Chile. No como tal, pero sí de cierta forma. Eso quería comentar. Y agradecer también sus aportes. Muchas gracias, Valentina, Pilar. Quisiera contarles que siguen llegando felicitaciones por Facebook por los trabajos. Ahí van a quedar para que los revisen después y vean todas las personas que están conectadas. No sé, bueno, son las 6:20, este seminario termina a las 6:30, entonces no sé si alcanzamos un poco a hacer como unos puntos de cierre, pero bueno, yo me permito felicitarles por sus presentaciones. Me parece que ustedes están dando en claves, distintos tipos de claves, ¿no? Un poco la limitación que tenemos con respecto a los datos, cuando hablamos sobre empleo y su calidad del trabajo, como lo difícil que no es entender un poco las variables más subjetivas con respecto a cómo la gente efectivamente puede pensar una calidad del trabajo, de qué manera efectivamente el trabajo se puede hacer de otra forma, que son los desafíos que tiene el cooperativismo, y cómo podemos como crear, o sea, o como instalar modalidades más solidarias de pensar también el ámbito del trabajo, todo el desafío normativo que nos contaba Pilar a propósito del tema de los migrantes, ¿no? Como de esta falta de regulación que hace que efectivamente sean invisibles frente al Estado, y como lo que nos cuentan también las chiquillas Denise, la Tiare y Catalina con respecto al tema, que también es un tema súper invisibilizado, ¿no? Que cómo podemos nosotros ahí jugar un rol para poder como visibilizar estos temas. O sea, desde distintos lugares ustedes nos han presentado un poco distintos ámbitos para poder entrar al mundo del trabajo, que comparto con lo que dicen, con lo que han dicho ustedes, ¿no? Como que nos permite también entender que esto está en un encuadro un poco mayor, pero que tiene distintos panópticos como de observación. Así que yo no sé si alguien quiere como cerrar un poco con respecto a esta línea del trabajo, como tenemos todavía, nos quedan, digamos, 5 minutos,
con respecto a los desafíos que tiene, con respecto a un poco tal vez pensarnos nosotros mismos como también como trabajadores, ¿no? Como una profesión que es asimismo también trabajador, y con respecto también a los desafíos que se nos vienen encima, ¿no? Tenemos un plebiscito el 25 de octubre, hay hartas cosas que están pasando, entonces no sé si alguien quiere tomarse algunos minutos como para poder, antes de que cerremos como con las ideas con las que se quedan, o como después de escucharnos a todos, si es que alguien está con alguna idea de poder compartir alguna experiencia o algo, o alguna reflexión. Yo quería agradecer por la instancia porque encuentro que es súper importante como llegar de alguna forma a la gente de a pie y como transmitirlo en Facebook. Son como pequeñas cosas que hacen posible que estas investigaciones se visibilicen. Me encantaría que toda la gente y toda la gente que nos está escuchando ahora, no sé, se instruyan en el tema de trabajo sexual. Es sumamente importante, es el trabajo más antiguo de la historia, siempre ha estado, basta con el estigma, basta con los prejuicios, no se metan en la vida de la otra gente, mejor velen por su seguridad, velen por visualizar esos padecimientos, esas desigualdades, y eso básicamente es que espero que, no sé si les gustó algo así, pero ahí ustedes ya le dan el enfoque, no sé, como si quieren investigar como del abolicionismo, pero no, eso no lo investigan. Trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro y tiene que ser reconocido y visibilizado y dejar de ser clandestino. Eso quería decir. Súper, muchas gracias, Denise. Así es. Sí, yo también quería dar las gracias por esta instancia. Fue súper grato conocer diferentes miradas del trabajo. Y eso, compartir lo mismo que decía mi compañera, no es algo que nazca solo de nosotros decir que es un trabajo, sino lo hemos evidenciado. Las entrevistas nos dicen que es algo que le gusta hacer, porque si le gusta hacerlo, la gente lo critica. Entonces hay que también cuestionar un poco eso, que nace desde el sentido de que le gusta lo que hace. Ahí, como nosotras estudiamos trabajo social porque nos gusta lo que hacen, ellas lo ejercen por un gusto, así que eso. Súper, muchas gracias, Catalina, muchas gracias, Denise. ¿Alguien más? Sí, me gustaría, bueno, igual que mis compañeras, agradecer esta instancia. Personalmente creo que es una muy buena oportunidad y más que se haya extendido para todas las regiones del país. Acá desde el norte vivimos realidades súper distintas, igual que en el sur, ustedes como zona centro, entonces que nosotros pudiéramos exponer desde nuestra realidad como local, creo que es súper valorable, así que por una parte agradezco eso. También hacer la invitación a que la gente se interese en la área de inmigración, que lea, que nos informemos para que dejemos de hablar desde los prejuicios, desde los mitos, desde el nacionalismo y patriotismo tan falso. Recordar de dónde venimos, que acá en la región somos migrantes, todos tenemos raíces migrantes, indígenas, y que hay desde el empleo también de estudiar las distintas precarizaciones y vulneraciones a las cuales son víctimas nuestros compañeros, hermanos migrantes. Creo que es súper importante, un área súper linda de investigar, y también hacer la felicitación a mis compañeros, de verdad que todo súper seco, así que muy, muy contenta de esta exposición. Muchas gracias, Pilar. Benja. No, también agradecer, bacán la instancia, y sería bacán ir repitiéndolo año a año, porque de seguro van a haber nuevos temas y nuevos avances. Y siguiendo la lógica de lo que han dicho, también hablar un poco claro, pues tampoco estigmatizar a la población que se le denomina como en situación de discapacidad. Sobre todo porque no se le suele dar puestos de trabajo, apelando como a una poca funcionalidad,
en esos puestos, qué sé yo. Pero de la evidencia y de lo trabajado, personalmente creo que el tema de la autonomía y como del trabajo que se puede lograr con cada persona, independiente de si se considera como en situación de discapacidad o no, puede ser mucho más viable y a un ritmo mucho más acorde como a las necesidades. Eso. Muchas gracias, Benja. Alejandro. Quisiera agradecer también el espacio, no por cliché, sino de verdad muy, muy enriquecedor, y como una de las cuestiones que más me gustó de él fue contar con compañeras de otras universidades, de otras realidades, como decía Pilar del Norte, muy interesante, ¿verdad? Siento que aprendí, aunque sea como la entradita a nuevos temas e intereses. Y nada, respecto a mi tema, haría como un llamado primero a valorar las propias investigaciones. Yo como que desconfié de la mía mucho tiempo, y segundo, creo que es relevante el tema de los datos públicos. Como a veces no sé si hay tanto interés, como es Quanti o como es una cuestión que a veces se relaciona con una lógica empresarial, pero creo que es importante. En mi investigación, si bien falta mucho para cerrarla, he pedido el mismo dato a 2 instituciones públicas distintas, y las respuestas que te dan te hacen ver que ahí hay un problema, y finalmente estamos muchas veces para atender de una lógica de derecho, de servidor público, entonces necesitamos saber que se están haciendo las cosas bien y que hay consistencia con los recursos. Así es. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguien más? Vamos a ir entonces cerrando esta mesa. Yo les quiero agradecer fuertemente porque son nuestros estudiantes quienes nos transmiten esta pasión por el oficio. Es en pregrado, es cuando uno empieza e inicia esta carrera investigativa que uno se va enamorando de lo que después hace y de lo que va generando, estas decisiones que uno toma con respecto a por qué me interesan esto. Bueno, también habla de las propias luchas que cada una de ustedes va a tener en su vida profesional, así que es un tremendo gusto escucharles y tener la oportunidad además de compartir, como decían ustedes, de distintas realidades y distintos intereses, como lo que pensamos con respecto a la temática que nos reunía hoy día, que tenía que ver con el empleo y el mundo del trabajo. Para cerrar, los dejo a todos súper invitados a la continuidad de este seminario. Este seminario está en su 6ª jornada, pero todavía quedan algunas. Mañana vamos a estar exactamente en el mismo horario, de 5 a 6:30, y la mesa va a ser de mañana sobre cárcel y reinserción social. Así que recuerden, un tema súper interesante que tradicionalmente ha llamado mucho la atención de los estudiantes de trabajo social, así que les esperamos a todos mañana en nuestro Facebook Live, a esta misma hora, y recordarles que además si no lo pueden ver, pueden también, después será retransmitido en nuestra página de Facebook. Así que nada, muchos aplausos. Terminamos entonces nuestra jornada. Felicitaciones a todos, y nada, nos encontramos en otra oportunidad, y como decía Alejandro, retomo eso, esto hay que seguirlo pensando, es una buena manera, más barata y súper oportuna de poder encontrarnos y escucharles a las estudiantes de trabajo social. Natalie, no sé si quieres decir algo antes de cerrar. De igual manera, darle las gracias a las y los compañeros por darnos la posibilidad de conocer sus investigaciones y motivar al resto tanto a utilizar lo que existe para poder levantar información. Y nada, muchas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima oportunidad.